En la segunda noche de Relatos de Octubre, te presentamos historias de payasos, porque aunque no a todos nos aterran estos personajes, encontrarte uno de ellos en el bosque no te lo imaginarías en una película de comedia romántica, sino de terror. Es hora. Apaga las luces o cierra los ojos, ponte tus audífonos y que venga la oscuridad. La casa de mi tía estaba decorada con payasos. Desde que uno entraba por el zaguán oxidado, se sentía la presencia de esa colección rara, casi excesiva. En la sala había figuras de porcelana, unos payasos con cara triste, otros con sonrisas congeladas y ojos vidriosos que seguían a cualquiera que pasara. En las repisas, junto a los retratos familiares, se alineaban payasos de peluche ya deslavados, con las telas desteñidas y los gorros chuecos, envejecidos junto con la casa. En las paredes colgaban cuadros baratos con ilustraciones de circo, unos coloridos, otros con trazos más toscos que parecían sacados de un sueño raro. Hasta en el baño había una cortina de plástico con dibujos de payasos, de esos que sonríen tanto que incomodan. No todos daban miedo, pero en conjunto hacían que el ambiente se sintiera pesado, como si la casa te mirara por todos lados con esas caras pintadas. La historia de cómo mi tía empezó a coleccionar payasos, me la sé bien. A ella le gustaba repetirla cada vez que alguien, con cara de incomodidad, se atrevía a preguntarle por qué tenía tantos. Ella siempre hablaba de un payaso que se había ganado en una feria. Así lo contó desde niña, como un recuerdo alegre entre tanta cosa triste. Pero con los años salió la verdad. No se lo ganó. Fue su papá quien se lo dio y le dijo que había salido premiada, porque en realidad sus padres estaban en proceso de separarse, y aquel día la niña estaba devastada. La llevaron a la feria solo para distraerla, para que no notara el peso de lo que estaba pasando en la casa. El payaso se volvió su compañía, su manera de aferrarse a algo en medio del pleito de los adultos, pero poco duró. A los pocos días el muñeco desapareció. Ella lo buscó por toda la casa, debajo de las camas, en el patio, en los closets. Nunca lo volvió a encontrar. Sería fácil pensar que la mamá había tirado el payaso a la basura, que lo hizo para cortar de raíz con el recuerdo, como una forma de borrar lo que representaba su divorcio. A partir de ahí, según ella, fue como una especie de cábala. Cada vez que pasaba un mal momento, se compraba un payaso. Al final, la casa entera se convirtió en un museo involuntario de sus tragedias y consuelos. Uno pensaría que alguien que colecciona payasos tiene algo raro escondido en la personalidad, alguna sombra que no se atreve a mostrar, como si esas figuras fueran la fachada de algo más siniestro, pero no en el caso de mi tía. Ella era buena, de esas personas que siempre te reciben con una sonrisa sincera, que te sirven un café aunque no lo pidas y que preguntan por tu vida con verdadero interés. Justo por eso, la colección era aún más rara. No combinaba con su manera de ser. Yo la quería tanto que a veces me quedaba a dormir en su casa.
Veíamos películas en la tele de la sala, cenábamos quesadillas con lo que hubiera y me dejaba ayudarla a tender su cama, siempre rodeadas de esos payasos vigilando en silencio. Me daba pendiente, eso sí, que de todas mis tías, ella era la única que vivía sola. No te voy a decir que me dan miedo los payasos, pero tampoco son mi cosa favorita. Me incomodan como cuando alguien se te queda viendo de más en el transporte. Creo que por eso nunca se me había ocurrido obsequiarle uno a mi tía. Siempre que veía alguno en la calle, en un puesto o en una feria, me daban ese no sé qué de voltear rápido la mirada, hasta que un día vi uno que me llamó la atención. Iba distraída viendo por la ventana del camión y me pasé de donde tenía que bajar. Terminé hasta la siguiente parada, muchísimo más adelante de mi rumbo. Caminé de regreso por la avenida y me topé con un tianguis improvisado. Puestos de ropa, fritangas, discos pirata, juguetes viejos y en medio de todo, un montón de muñecos tirados sobre una lona de plástico azul. Entre ellos estaba el payaso. Era raro, tenía el cuerpo hecho de tela satinada, brillosa, como de disfraz barato, en tonos rojos y azules desteñidos. Los brazos y las piernas eran flacos, rellenos apenas de algodón. La cabeza, en cambio, era de porcelana, pesada, con una sonrisa pintada de más, mejillas rosadas y ojos de vidrio que parecían húmedos. En las puntas del gorro y de los zapatitos llevaba cascabeles pequeños que tintineaban apenas uno lo movía. Lo tomé en las manos y por curiosidad le di la vuelta. En la parte trasera de la cabeza, pintada con esmalte blanco y negro, tenía una segunda cara. No era de payaso alegre, sino de mimo. Labios apretados, mirada vacía y una expresión congelada que no encajaba con lo demás. El señor del puesto me dijo que costaba 80 pesos. Lo envolvió en papel periódico, lo echó en una bolsa negra y me lo llevé. Ese fin de semana fui a ver a mi tía como acostumbraba. Metí el payaso en mi mochila, tomé el transporte, bajé donde debía, caminé hasta su casa y toqué el timbre. Esperé un rato, pero ella no salió. Habiendo aguardado casi 10 minutos, me vi obligado a marcarle por teléfono. Me contestó con prisa que había salido a comprar unas cosas, pero que me había dejado emparejada la puerta. Que entrara y la esperara al interior. Eso hice. Dejé mis cosas en el suelo y me senté en un sillón de la sala. El ambiente de esa casa siempre tenía algo pesado, pero esa vez lo sentí más fuerte. Desde cada esquina, desde cada repisa, los payasos parecían voltear a ver quién era el nuevo intruso. Me dio la impresión de que hasta reconocían que traía algo escondido. Me imaginé sin querer que el payaso dentro de la bolsa estaba ansioso por conocer a los demás, como si hubiera estado esperando toda su vida para llegar ahí. Ese pensamiento me provocó un escalofrío en la espalda. Saqué al muñeco de la mochila y lo puse en una repisa, entre dos payasos de cerámica que parecían aplaudir. Dejé la cara colorida al frente
para que se camuflajeara en ese campo de sonrisas forzadas y flores rojas que mi tía tenía pintadas en un cuadro detrás. Ella se tardó tanto en regresar que terminé saliéndome un rato de la casa, y cuando por fin llegó, se me olvidó por completo decirle que le había llevado un regalo. El payaso se quedó ahí, sonriente, como si siempre hubiera sido parte de esa colección. La semana siguiente le marqué a mi tía para decirle que el sábado mi mamá iba a hacer de comer en la casa por el cumpleaños de mi hermano, que si no quería venir. Me respondió que se sentía indispuesta, que no estaba de humor, que la disculpáramos, pero que no iba a poder. Esa respuesta me preocupó bastante, porque ella no era de decir que no. Siempre estaba muy dispuesta, y si algo le sobraba eran ganas de convivir con la familia. El mero día de la fiesta le volví a llamar para ver si se había animado de último momento, pero ni siquiera me contestó la llamada. Me quedé con un vacío raro en el pecho, pensando si yo había hecho o dicho algo que la incomodara. El martes o miércoles de la siguiente semana, fue ella quien me marcó. Se escuchaba cansada, con la voz ronca, y me pidió disculpas. Dijo que la verdad no había estado indispuesta, sino molesta. Molesta porque alguien se había metido a su casa. Me dijo así, con esas palabras. Alguien entró y me destrozó todo. Mi colección, mi hijo, me la dejaron hecha a pedazos. Me platicó lo que vio al llegar del trabajo el lunes. Toda la sala volteada. Los payasos de porcelana tirados en el piso. Las caras partidas en dos. Ojos de vidrio rondando como canicas hasta las esquinas. Brazos arrancados de los muñecos de trapo. El relleno blanco saliéndose en mechones como tripas esponjosas. Algunos con la tela satinada desgarrada, mostrando los alambres flacos que les servían de soporte. Las sonrisas pintadas estaban estrelladas, quebradas en líneas finísimas que les daban un gesto todavía más deforme. Había cascabeles sueltos en las baldosas y al caminar ella los fue pisando, haciendo que sonaran a destiempo como una burla. Yo no aguanté escucharla así y dejé lo que estaba haciendo. Fui a verla a su casa con el corazón en la mano, aunque yo no tuviera nada que ver. Sentía de algún modo que sí tenía que ver. Cuando llegué a su casa lo comprobé. Mi tía estaba sentada en el sillón, todavía con la escoba recargada a un lado, como si hubiera intentado limpiar, pero se hubiera rendido. Me señaló las repisas vacías, llenas de polvo y vidrios pequeños que brillaban con la poca luz que entraba. Mira nomás, solo me dejaron uno, solo uno quedó. Lo dijo con un suspiro largo que me hizo sentir que al expulsar el aire se le hubiera ido también algo de su vida. Y ahí estaba, sobre la repisa, intacto, con sus cascabeles colgando y su tela satinada reluciendo bajo la luz. El único sobreviviente era el payaso que yo había comprado en el tianguis. Y ni siquiera me acuerdo ese de dónde lo saqué. Me enseñó las bolsas negras de basura que tenía arrumbadas junto a la puerta, pesadas, llenas de pedacería.
Sonaban como si hubiera toda una cristalería adentro, pedazos rotos tintineando cuando las movía. Alcancé a ver entre la bolsa abierta pedazos de caras blancas, sonrisas mutiladas, manos pequeñas con pintura cuarteada. Me mareé de solo verlo, como si algo adentro estuviera a punto de salir y delatarme. Sentí un nudo en la garganta porque yo sabía que tenía que decir la verdad, que yo había sido el que lo metió en su colección, que yo lo compré en un tianguis sin pensar y se me hizo fácil dejarlo ahí, camuflajeado entre los demás. Me dio una culpa rara, como si yo mismo con un bat de béisbol hubiera roto la colección. Cuando se lo dije, se puso a llorar. La abracé, la tomé de la mano y le pedí una disculpa sincera. Ella, entre sollozos, me dijo que no tenía nada de qué preocuparme, que ni siquiera estaba enojada conmigo. Es que no era buena idea agregar un payaso usado. Todos los míos eran nuevos. Los iba comprando yo, directito de tienda. Pero no pasa nada, porque tú no sabías, y yo nunca te lo dije. Cuando me fui esa noche a casa, me llevé el payaso conmigo. No podía dejarlo ahí. Lo cargué envuelto en una bolsa de mandado y lo arrojé a un bote de basura en la calle, frente a una peluquería donde todavía quedaban mechones de pelo enredados en la tapa. Lo escuché caer hasta el fondo con un sonido seco de cascabel apagado. Me tranquilicé pensando que todo terminaría ahí, pero como a los 6 días me llegó un mensaje de mi tía. Era una foto. Sus repisas seguían vacías. No se había atrevido a poner un florero, ni una foto, nada. Pero eso no era lo que me puso la piel chinita. En medio de la repisa, con su cara colorida al frente, sus brazos de tela satinada colgando, estaba él, el payaso, el mismo que yo había tirado a la basura. De vuelta, como si nunca se hubiera ido. Cumplía con todos los requisitos de un objeto maldito. Entre ellos el más claro, no poderse deshacer de él. Creí que esas cosas solo pasaban en películas de terror baratas, pero lo viví en carne propia. Una vez incluso me lo llevé hasta Veracruz. No quería arriesgarme a que volviera a arruinarle la vida a mi tía. Lo tiré en un lote baldío cerca de la central camionera, convencido de que ahí, lejos de todo, se iba a quedar. Pasaron meses, casi 8 meses exactos, y un día ahí estaba de vuelta. Yo mismo vi el momento en que regresó. Estaba fuera de la casa de mi tía esperando terminar un cigarro para tocar el timbre. De pronto pasó un sujeto caminando por la banqueta como cualquier transeúnte. Se detuvo justo frente a mí a unos pasos y sin decir nada se quitó la mochila del hombro. La abrió, metió la mano y algo sacó. Con toda la calma lo aventó hacia la fachada, como quien arroja una bola de papel. Era el payaso, con su tela satinada arrugada, la cara de porcelana sin un solo rasguño, y los cascabeles tintineando como si se burlara. Mi tía no tuvo de otra más que volverlo a colocar en la repisa. Desde entonces se quedó ahí
como el único sobreviviente de aquella colección. Dice que si no lo mueve del lugar, no pasa nada, no espanta, no se mueve, no se le atraviesa a nadie, simplemente está. Aunque a veces en la madrugada se escucha el tintinear de un cascabel que nadie está tocando. Un sonido débil, casi imperceptible. Si no le pones atención, se pierde entre los ruidos de la calle. Es más, hemos llegado a pensar que hasta cuida la casa. Una vez mi tía encontró la chapa marcada con palanca y un vidrio roto, pero dentro no faltaba nada, ni una cuchara, ni un radio, nada. Ni siquiera lograron entrar. Parecía que algo los había espantado antes de cruzar. Hace poco me estaba enseñando unas fotos viejas. Un álbum con retratos de fiestas, bautizos y paseos. Entre todas estaba una que me sacudió. Era una foto muy vieja, la de aquel día en la feria. Sentí escalofríos, te lo juro, porque en la foto ella abrazaba el juguete que se había ganado en la feria. Sin embargo, no era el muñeco que me había contado 1000 veces, no. Era el mimo, la cara pintada de blanco y negro. Fui directo a la repisa, lo tomé con cuidado, casi pidiéndole permiso. Lo levanté y se lo mostré a mi tía. ¿Es este el que se te perdió?, le pregunté. Le giré la cabeza despacio, dejando ver la otra cara, la del mimo. Ella se quedó callada un momento, luego bajó la mirada. Es el primero de la colección, me dijo. Me fui a casa dándole vueltas a una sola idea. Una de todas esas veces en que el payaso volvió, yo lo ayudé. Me gustan las historias que son claras y que tienen explicación, que no dejan cabos sueltos. Aunque sabes, eso también les quita algo, se sienten menos genuinas, como si hubieran sido maquilladas para que encajaran perfecto. Las cosas en la vida real no siempre tienen explicación. No siempre sabes por qué pasó algo o quién lo hizo. A veces solo te queda el hueco de lo que viste, de lo que sentiste, y ninguna respuesta que cuadre. Yo tengo una de esas historias. Me pasó a mí, a mi familia, y le pasó a un pobre hombre que se pintaba la cara de payaso y hacía show en fiestas infantiles. Fue hace como 16 años y todavía sentimos las secuelas de aquella vez. Yo creo que es algo con lo que vamos a vivir para siempre. Resulta que a mi mamá se le ocurrió hacerle la fiesta de cumpleaños a mi hermano en el Ajusco. Ella decía que allá el aire era más limpio, que los niños podían correr libres sin tanto peligro como en la ciudad, y que además salía barato rentar un espacio. Así que armó todo: comida, pastel, mis tíos, mis primos y hasta unos amigos suyos que tenían hijos. Todo muy familiar. La fiesta estuvo bien. Desde donde yo lo vi, no hubo ningún problema. Los niños corriendo entre los pinos, los adultos con sus chelas y la carne en el asador. Mi hermano estaba más que feliz.
Mi mamá había contratado un payaso para la fiesta, pero este nunca llegó. Yo en ese entonces ni siquiera me di cuenta de que algo hizo falta. Lo supe después, porque de niño lo único que veía era que había pastel, regalos y globos, pero mi mamá sí se quedó con pendiente. Le había dado santo y seña de dónde iba a ser. Uno de esos parques a pie de carretera que se parecen todos, con juegos de metal despintados y bancas de cemento húmedas. Aunque hubieran querido comunicarse, no había señal de celular allá, así que lo único que pensó mi mamá fue que el payaso se había perdido o que de plano no le había dado la gana ir. No obstante, se quedó un rato asomándose hacia la entrada del parque, pero el tipo nunca apareció. La cosa fue que ya de regreso, en la carretera serían como las 5 de la tarde, esa hora en que la luz se empieza a apagar y el ajusco se llena de sombras. Íbamos todos en la camioneta, cansados y contentos, cuando mi mamá, que iba de copiloto, de repente se enderezó. Vio un coche estacionado a un lado del camino. Le dijo a mi papá que se detuviera. No íbamos rápido, de eso sí me acuerdo. La camioneta traía ese ritmo de regreso, de familia cansada que ya viene de bajada. Cuando mi mamá le dijo a mi papá que se detuviera, él alcanzó a frenar más adelante, puso las intermitentes y se echó de reversa. Nos estacionamos justo detrás del carro. Era un bocho azul marino, viejito pero bien pintado, como recién detallado para verse presentable. El detalle es que estaba vacío. A los lados, con calcomanías nuevas, estaba rotulado el negocio de animación de fiestas infantiles. Todo para su fiesta, banquetes y el mismo nombre que mi mamá había visto en la tarjeta de presentación. El mismo que había marcado una semana antes para apartar al payaso. No llegó, pero andaba por ahí. O más bien había estado ahí, porque aunque mis papás se pusieron a tocar el claxon de la camioneta y se esperaron como unos 15 minutos, nadie apareció. La carretera estaba desierta, apenas pasaba algún taxi o un camión de redilas. El bocho seguía ahí, inmóvil, con los vidrios empañados. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Con quién hablamos?, preguntó mi mamá con los brazos cruzados, mirando para todos lados. Más adelante, en cuanto tuvieron señal en el celular de mi papá, empezaron a marcar. Primero al número directo del payaso. El número que usted marcó no está disponible o se encuentra fuera del área de servicio. Le sugerimos llamar más tarde. Lo intentaron varias veces, nada. Marcaron al negocio, nadie contestó. Lo reportaron a la policía de inmediato. No había mucho que pensar. Yo recuerdo clarito la discusión. Mi mamá quería bajarse, quería acompañar a los patrulleros a buscar entre los árboles, en los claros, detrás de las piedras. Decía que se sentía responsable porque lo había contratado, pero mi papá se le puso al brinco, que cómo era posible, que aquel era un hombre adulto, que cómo iba a perderse a un lado de la carretera, que no nos correspondía resolver. Los dos compartían un poco la razón. Al final, mi mamá se quedó en el ajusco con los policías. Mi papá nos llevó a mi hermano y a mí a la casa.
todo el camino callado, las manos apretadas en el volante. Yo iba mirando por la ventana con esa pregunta que no se me fue en años. ¿Por qué mi padre no quería que ayudaran a esa persona? Mi mamá regresó muy de madrugada. Nosotros ni nos dimos cuenta. Después escuchamos en las pláticas que nunca logró dar con el carro azul. Los policías le dijeron que lo más probable era que el hombre ya hubiera regresado. Y entonces dijo algo que hizo que a mi papá se le pasara el coraje. A lo mejor se bajó a desahogar las aguas mayores y nosotros lo estuvimos molestando mientras se ocupaba de sus asuntos privados. Tenía sentido. Los dos lo dijeron casi al mismo tiempo y lo olvidaron. Yo no lo olvidé. Me quedé con esa imagen en la cabeza, un hombre vestido de payaso caminando a medianoche en el bosque del Ajusco. Lo imaginaba con la sonrisa pintada a brochazos sobre un rostro cansado, preocupado, con la pintura ya corrida por el sudor. El pantalón bombacho, la peluca chueca y los zapatos grandes hundiéndose en la tierra húmeda. Avanzando entre los pinos altos que crujían con el viento, con la luna apenas filtrándose entre las ramas. Y el silencio, ese silencio frío que corta, apenas interrumpido por algún perro a lo lejos o un búho escondido. Un payaso perdido, sin aplausos ni risas, tragado por el monte. Pasaron como 3 meses. Volvimos al Ajusco, esta vez solo mi hermano, mis papás y yo. Pasamos el día en un parque distinto y nos regresamos temprano, todavía con luz en el cielo. Y fue mi mamá en la carretera quien lo volvió a ver. El bocho ahí estaba, solo que ya no como la primera vez. El carro del payaso estaba de trompa en una zanja a un lado de la carretera, ladeado como si lo hubieran empujado o como si la gravedad lo hubiera jalado poco a poco hasta hundirlo. La pintura opaca, los vidrios sucios, no se veía bien. Mi papá se bajó, esta vez sin discutir, y mi mamá lo siguió. La tensión era distinta. Se miraron un momento, como aceptando que no había nada que hacer, a pesar de lo aterradora de la escena. El carro estaba vacío igual que la otra vez, pero el silencio que provocaba la idea de lo que había pasado con ese hombre era más pesada que entonces. Regresaron a la camioneta. Nadie dijo nada en el camino de vuelta. Yo miraba a mi mamá de reojo y aunque no lo decía, era evidente que se sentía culpable. Culpable por haberlo contratado, aunque eso no era del todo su culpa. Tal vez la causa, pero no la culpa. Lo que de verdad la carcomía era que aquella noche en la patrulla no logró dar con ese carro. Le pesaba que no los hubiera llevado al sitio correcto, que no insistiera más, que quizás si se hubiera cerciorado, ese hombre estaría vivo. Pero no, era claro que ya no lo estaba, que se había perdido para siempre, que los policías tenían razón. A lo mejor se bajó un momento, se internó en el bosque pensando regresar rápido y ya no volvió jamás. Se fue adentro cada vez más hasta que el Ajusco lo devoró.
ya no existiría más como persona, sino como materia nada más. ¿Termina la historia aquí? No, señor. Un día regresamos a la Jusco, pero eso sí, como después de 3 años. Lo que te acabo de contar influyó tanto en mi madre que dejamos un tiempo esa costumbre de ir al bosque en fin de semana a respirar aire fresco, como lo habían hecho sus papás con ella cuando era niña. Cuando volvimos, ya estábamos más grandes. Entonces nos subíamos a las tirolesas, a las cuatrimotos, a todo lo que pusieron en esos parques para atraer familias. Fuimos a festejarle el cumpleaños a uno de mis primos. Solo por un momento me di cuenta de que mi madre se desapareció un rato y que también mi papá. La verdad, estaba tan entretenido y concentrado en mí que solo caí en cuenta porque quería dinero para pagar otra media hora en la cuatri. Cuando veníamos de regreso en la camioneta, mi papá le pidió a mi mamá que me contara lo que vio. Se notaba que no quería, que le pesaba, pero al final lo soltó. Dijo que cuando fue a los baños, alcanzó a ver entre los árboles a un payaso, escondido, quieto, mirándola desde lejos. Que le dio miedo al principio, pero después le entró un pesar horrible porque se acordó del tipo que había contratado para la fiesta de Iván. Yo nunca lo olvidé. Muchas veces pensé dónde estaría recargado ese hombre, probablemente en un estado avanzado de reintegración con el bosque. Ya solo quedaría de él la idea, el concepto nada más. No obstante, mi madre juró haberlo visto muy claro, que la estaba mirando. No sé de dónde le salió a mi hermano, pero en ese momento le dijo: «No viste nada, es la culpa». Mi mamá se quedó callada, mi papá regañó a mi hermano y yo solo la vi limpiarse una lágrima. Sí había sido la culpa, pensé, pero no dije nada. Nos fuimos callados el resto del camino. Así como mis padres nos llevaban a nosotros, ahora nosotros heredamos la costumbre de llevar a nuestros hijos allá cuando no se puede salir de la ciudad por una u otra situación. Al bosque, a que respiren aire fresco, a que se olviden de teléfonos y pantallas, a que vuelvan a correr entre los pinos como nosotros corríamos en esos campos abiertos de niños. No sé si heredé esa culpa que cargaba mi mamá por la desaparición de aquel hombre, pero esa última vez que fuimos allá, lo vi. A lo lejos, entre el monte cerrado, estaba parado un payaso. Un bulto blanco y rojo recargado en un tronco, sin moverse, con la cara apenas distinguible bajo la sombra. El viento movía las ramas y parecía que la pintura brillaba como si me sonriera. No escuché nada, ni una rama quebrada, ni un paso. Solo lo vi fijo, como un fantasma que se quedó atrapado en el verdor. Me subí a la camioneta sin decir nada. Quisiera decir que también me atacó la culpa, no solo la de mi mamá, la que cargamos todos desde aquel día de la fiesta, aunque nadie lo quiera admitir. Tal vez eso será una de tantas cosas que algún día voy a heredarle a mis hijos sin querer. Esa sensación rara de que quedó algo pendiente, de que alguien se perdió por nuestra indiferencia.
Pero, ¿qué crees? Algo me hace pensar que no solo se nos aparece a nosotros. Hace poco escuché un relato, no sé si en este canal o en otro, la neta ya ni me acuerdo. Alguien decía que había visto un payaso en el bosque, para ser más precisos, en el Ajusco. Tres. Una persona que viaja te puede contar cientos de historias. Una persona que no tiene residencia fija te puede contar miles. Historias que no vienen en los libros, que no se guardan en álbumes de fotos, sino que se transmiten de boca en boca. Un amigo de mi abuelo trabajó en su juventud en un circo. Se llamaba Rafael y aunque de viejo ya no se movía tan bien, todavía tenía ese tono de voz áspero de los que han dormido bajo carpas húmedas y camiones desvencijados. Tiene anécdotas para todo, historias de accidentes, de pleitos entre malabaristas, de leones escapados. Pero las que más me gustan son las de terror, porque a esas les ponía un cuidado especial. Bajaba la voz, miraba de reojo y soltaba frases como si fueran secretos. Imagínate, decía que ellos andaban en un circo ambulante que iba de pueblo en pueblo por toda la República. Que en esos años la vida en carretera era durísima, los caminos sin pavimentar, la lluvia empapando las lonas, los carros echando humo en las subidas, los asaltos en las veredas oscuras, las carencias de todo. Y además, las cosas inexplicables, cosas paranormales. Rafael iba de chalán. Su trabajo era cargar cosas, levantar y clavar los mástiles de la carpa, engrasar las poleas, a veces arreglar los carros con lo que hubiera a la mano. También darle de comer a los animales, perros, caballos, cabras y de vez en cuando algún felino flaco que tenían de atracción. El circo se quedaba en cada lugar como un mes, con suerte un poco más, y a veces coincidían con otras compañías que también recorrían el país, levantando sus carpas a unas cuadras, como si fueran vecinos incómodos. Una vez, contó Rafael, se toparon con un circo extraño, diferente a todos. Su atracción más grande era una criatura en exhibición. No era un animal, no era un truco, era una persona. O algo que alguna vez lo fue. Tenía cabeza humana, pero el resto del cuerpo era un asqueroso 100 pies. Patas largas y flacas moviéndose sin control, segmentos brillantes como caparazón húmedo. Aseguraban que era real. Y se decía que donde llegaba esa compañía desaparecía gente. Siempre alguien del pueblo se extraviaba, alguien que nunca regresaba a su casa. A todos los trabajadores del circo les pagaban los domingos en la noche. Era la costumbre, se terminaba la función, se repartía la paga y enseguida se iban de parranda. Tenían el lunes libre para dormir la cruda y volver el martes a armar funciones, y ahí mismo la compañía donde trabajaba Rafael traía un burdel sobre ruedas. Un tráiler adaptado con cortinas, catres y mujeres que viajaban con ellos y que terminaban quedándose con la mayor parte del dinero que les pagaban. Rafael siempre decía que una de las cosas más horribles que había visto en su vida fue la muerte
en vivo de una persona y que nunca la pudo olvidar. Fue precisamente la madrugada del lunes. Él, junto con otros compañeros, venía regresando de haber brindado toda la noche. Todos venían en muy mal estado. Los que quedaron hasta el último segundo de la fiesta, un payaso, un bailarín y un tipo que enseñaba a los perros a hacer malabares, apenas podían mantenerse en pie. Entre risas torpes y tropiezos, se fueron a echar en el vagón donde guardaban a los animales del circo. El suelo estaba cubierto de acerrín húmedo, cagadas secas y restos de comida que olían fuerte. Era lo único abierto a esas horas. Los dormitorios ya estaban cerrados con candado. Rafa, medio dormido, medio despierto y muy borracho, escuchaba cómo los demás roncaban y hablaban dormidos. Entre la modorra, sintió de pronto que el carro se movió, como si alguien más hubiera subido. El rechinido metálico de la estructura lo sacó del sopor. Alzó apenas la cabeza y lo vio. Una silueta que no reconoció venía cargando algo pesado. El vagón entero crujía con cada paso. Traía un mazo en las manos. Lo que pasó fue rápido, pero en su memoria siempre quedó como en cámara lenta. La persona levantó el mazo por encima de su cabeza y lo dejó caer directo sobre el payaso que dormía a un par de metros. Rafa decía que nunca había escuchado un sonido igual. No fue un grito lo que lo despertó del todo, sino el silencio inmediato de los demás. Esa clase de silencio que se siente en la piel, como si todos supieran que lo que acababa de pasar no tenía remedio. El cuerpo del payaso quedó ahí, inmóvil, solo unos momentos, hasta que alguien, seguramente la misma persona que usó el mazo, se lo llevó arrastrando. Nadie iba a ir a la policía con un muerto en un circo ambulante, menos con todo lo que se corría de boca en boca de aquella compañía. Al día siguiente, a primera hora del día, el circo que tenía los monstruos en exhibición se marchó. El amigo de mi abuelo decía que por más que buscaron, la gente de su compañía no supo qué pasó con él. Nunca supieron quién lo había hecho, ni encontraron su cuerpo. La siguiente cosa extraña pasó justo cuando se iban de ahí. La caravana ya estaba lista, animales cargados, carpas dobladas, carros alineados, el polvo levantándose con los primeros jalones de los caballos y los motores viejos. Se despidieron de la gente del pueblo como siempre, con la costumbre de prometer que regresarían en unos años. Ya no hacía falta nada, y de pronto alguien gritó que se detuvieran, que estaban dejando a alguien atrás. Todos lo entendieron de inmediato, sí lo estaban dejando. Olvidado en aquel municipio, el cuerpo del payaso que no lograron localizar. De alguna manera, no era eso a lo que se referían. Lo que estaban viendo mientras se iban no tenía explicación. El payaso estaba ahí, sobre la carretera. No el recuerdo, no el rumor, de pie delante de todos, tambaleándose como si todavía estuviera ebrio. La cabeza hundida, reventada, y aún así moviéndose. Levantaba los brazos, hacía gestos torpes, casi ridículos,
como si pidiera que no lo abandonaran. Varios se bajaron de los carros incrédulos y se acercaron para verlo mejor. El payaso los miró apenas, con esa sonrisa pintada que ahora parecía más triste que nunca, y sin decir palabra se dio la vuelta, caminó por el mismo camino de tierra y se internó entre los árboles. Más adelante desapareció. Los que bajaron regresaron pálidos, temblando, y comunicaron inmediatamente lo que habían visto. Entonces todo el circo, uno tras otro, se llevó la mano a la frente para persignarse. Nadie dijo nada más. Nadie volvió a mencionar su nombre. Tardaron 5 años en volver a coincidir con la otra compañía de circo, la que traía a los monstruos. 5 años era lo que se tardaba en recorrer casi todo el país, de feria en feria, de municipio en municipio, con el polvo y la lluvia marcándoles el calendario más que cualquier almanaque. Para sorpresa de todos, el primer día hubo un muerto, un contorsionista. Encontraron los rastros de que le había pasado igual que al payaso. Lo ultimaron con un golpe seco de mazo, aplastado de una forma que nadie quiso describir en detalle. Lo más lógico hubiera sido pensar que se trataba de alguien del pueblo que no quería al circo. Y razones no faltaban. En todos lados hay gente desequilibrada, gente mala o simplemente vecinos hartos del ruido y la música chillona que traían esas compañías ambulantes. Pero Rafa sabía que no era así. Había estado pensando en eso durante 5 años y volver a coincidir con el otro circo se lo confirmó. Aquel monstruo con cabeza humana lo estaban alimentando con personas. Ese fue el último año en que Rafa recorrió el país con el circo. Se bajó en Jalisco, donde conoció a la que durante muchos años fue su esposa, a muchos amigos, entre ellos mi abuelo. Mucho tiempo después, se encontró en un bar con un hombre de otro circo. Uno de esos que presumía haber llevado como atracción al 100 pies humano. Platicaron largo, compartiendo anécdotas, hasta que Rafael, con la confianza del recuerdo, le preguntó: ¿Y tú por qué los abandonaste? ¿Por qué te saliste del circo? El tipo lo miró fijo, con los ojos apagados, y respondió sin titubear: porque en una gira me mataron a mi hermano. Rafael se acomodó en la silla, intrigado. Se lo dieron de comer al monstruo. El tipo se quedó callado, con la mirada perdida, como si se arrepintiera de haber dicho algo. ¿De casualidad fueron ustedes los que mataron al payaso en Tepic?, dijo entonces el amigo de mi abuelo, bajando la voz. El otro permaneció en silencio más tiempo, apretando los labios hasta que al fin soltó: pues fue un desperdicio, porque a aquel monstruo no le gusta comer payasos. Rafael respiró hondo. Tú eras el del mazo, ¿cierto? El hombre se estremeció y ya no hubo más conversación al respecto.